Muy buenas noches, bienvenidos a Día de Cierre. Bueno, buenas noches, si se puede decir, luego de una jornada trágica que enluta a toda la República Argentina. Como ustedes saben, este programa se está grabando. En estos momentos se siguen las tareas de rescate en la estación de Once, donde se accidente. Bueno, no estamos en condiciones todavía, Lucas, de poder decir si fue un accidente, si fue un error humano. Ya hay un montón de versiones que están dando vueltas. Pero estamos hablando de la formación del tren Sarmiento, que no frenó cuando tenía que llegar a la estación, y hay alrededor de, por ahora, confirmados 30 muertos. Y sigue la cuenta, Lucas. Muy buenas noches. Muy polémica su camisa. No le vamos a mentir a la gente, son la 1 del mediodía acá cuando estamos grabando el programa, así que no sabemos qué es lo que va a pasar en el resto del día. Lo que sí podemos decir hasta ahora, como decía Juan Cruz, que hay entre 30 y 40 muertos, se especula que hay más de 500 heridos. Es histórico, hace décadas que no pasa un accidente tan grave en la ciudad y tan bobo también, ¿no? Porque no es que se cruzó un colectivo, que hubo un problema de entrecruzamiento de ramales. Alguien no frenó, se comieron el famoso, ¿cómo se llama esto? Paragolpe que hay en la terminal. Que hay en las terminales. Un vagón entró en el otro y se produjo una tragedia. Lucas, si nos ponemos a pensar, las últimas dos tragedias de trenes fueron totalmente evitables, más allá de todo lo que se puede decir de falta de inversión, de un desmanejo y una desidia que hay en temas de transporte público y precisamente del tema ferroviario. Pero si nos podemos recordar primero el accidente en la estación de Flores. Exactamente, el año pasado, noviembre. Un colectivero que no hizo caso omiso a la barrera, pasó de largo, el tren se lo llevó puesto. Y en este caso pasó exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué puede pasar? ¿Qué cambia todo esto? Bueno, cambia si se determina que fallaron los frenos o si el tren no tenía frenos. Ahí cambia absolutamente todo, porque ahí ya estamos hablando ya de una cuestión directamente muy grave, porque estamos hablando de trenes que no pueden salir en esas condiciones y lo están haciendo. O sea que hay dos datos. Hoy mejor dicho, los gremios salieron a decir que ayer en Castelar se revisó esta formación, lo cual sería aún más grave si ayer tuvo un mantenimiento que hoy a la mañana no funcionan los frenos. Los gremios dicen que pueden ser dos errores, mejor dicho tres. Humano, no humano, o sea técnico, o una mezcla de los dos. Un dato interesante, en todo 2011 hubo 3 accidentes fatales con trenes en la República Argentina, 23 muertos y 380 heridos. En la mayoría de los casos fueron accidentes que se podían haber evitado. Como decía Juan Cruz, puede ser por falta de mantenimiento, por lo que sea. Posiblemente hoy durante el día salgan a pedir la renuncia de Schiavi, que es el secretario de Transporte. Puede pasar que pongan en tela de juicio de nuevo a TVA, que es la empresa que tiene la concesión, claramente no hacen inversión, es lo mismo que está pasando con el subte, y esto obviamente la semana que viene posiblemente cambie el panorama de todo el subte, porque no se olviden que el 1 de marzo se iban a retirar los efectivos de la Policía Federal del Subte. Yo no creo que Schiavi o que Garré retiren a la Fuerza Seguridad del Subte después de este episodio altamente trágico. Dirigentes gremiales salieron a decir que de 5 trenes que salen al ramal Sarmiento, hay 3 que no están en condiciones y 2 en condiciones. Es decir, por cada 2 trenes que hay en condiciones, salen 3 que no están en condiciones. Mi pregunta es, ¿por qué esperar una tragedia para denunciar esto? ¿Se paran los trenes porque hay aumento de sueldo, porque no les pagan las horas que hay que pagar, por el mínimo no imponible? Por eso sí paramos, pero para reclamar algo que es terriblemente grave, que estamos hablando de trenes que no están en condiciones de salir, no se para y después denunciamos cuando estamos hablando de una tragedia. Eso simplemente para saber que hay un montón de factores políticos que están dando vuelta, un montón de intereses y de actores interesados en esto. Hay que guardar silencio, escuchar un poquito y después sacar las conclusiones. Yo me acuerdo cuando no hace mucho queríamos hacer un tren bala, ¿te acordás? El gran proyecto del tren bala, y no podemos evitar que un tren se choque en una de las estaciones más grandes de la Argentina, que es Once. Metiéndonos en la coyuntura política, tenemos una gran invitada para el día de hoy, la senadora María Eugenia Estensoro. En el medio de esta coyuntura vamos a tratar de poner un poquito el freno y tratar de evaluar cómo viene este año, cómo está la oposición, cómo está el Senado, cómo se viene el año legislativo. Nosotros presentamos el programa y continuamos en Día de Cierre. Son casi las 9. ¿En qué se van ustedes? Seguro nos pasa a buscar Omar. ¿Vos qué haces? Yo espero el camión que pasa en un rato, ¿viste? Macanudo ese Omar, ¿no? Sí, un fenómeno. Che, ¿cómo se viaja en el Mionca? Y un poco apretado, pero bien. Ahí viene. Chaucito. Chau, chau. Ahí adentro vas. Al sacar la basura, separemos los cartones y papeles. Disfrutemos Buenos Aires limpia. Juga limpio. Buenos Aires Ciudad. Si busca una ART eficiente y solvente, si busca una aseguradora que responda siempre,
Interacción Grupo Asegurador en todo el país. Llame al 5354-6800 www.interaccion.com.ar. Interacción Grupo Asegurador. Vos también podés cuidar a tu propia gente. Como conductor de patrullas municipales, podés formar parte del programa de protección ciudadana. Estamos convocando personal retirado de Fuerzas Armadas, policiales y de seguridad para trabajar en San Miguel. Podés inscribirte en el municipio Sarmiento 1551, planta baja, o llamando al 4667-2120, de 8 a 14 horas. Municipalidad de San Miguel, Gestión Joaquín. Informe del Instituto de Vivienda de la Ciudad. El Instituto de la Vivienda de la Ciudad informa que no tiene ningún tipo de gestores o personas autorizadas para la realización de trámites propios de la repartición fuera de sus oficinas habilitadas para tal fin. A saber, Carlos Pellegrini 211, sexto piso, Pasaje Carabelas 258 o Carlos Pellegrini 179. Los pagos a favor del instituto se realizan únicamente en la tesorería o con los formularios habilitados en el Banco Ciudad de Buenos Aires. Instituto de Vivienda de la Ciudad. Buenos Aires Ciudad. Muy buenas noches, continuamos en día de cierre. Como le presentamos al comienzo del programa, está con nosotros la senadora nacional María Eugenia Estensoro. María Eugenia, gracias por estar con nosotros. Un gusto, la verdad que un gusto. Una jornada atípica, teníamos programado algo y ahora nos encontramos con esta situación. María Eugenia, ¿sirve de algo salir a denunciar al aire, por ejemplo? Porque ahora, mientras veníamos para acá, escuchábamos a varios dirigentes de la oposición saliendo a denunciar lo que siempre se denuncia de los trenes ferroviarios en el medio de una tragedia. Lo que esto es como la crónica de una tragedia anunciada. Decía Lucas que en el último año murieron 23 pasajeros en accidentes de trenes, en los trenes del conurbano a la ciudad. O sea que ya eso es una alerta tremenda. Ahora no sabemos cuántos más, otras decenas. Eso muestra que hay un problema ya mayor de política pública, pero además lo podemos hablar en difícil, pero no hay más que viajar en los trenes, en el tren del oeste y en todos, para ver cómo viaja la gente, cómo viajan con las puertas abiertas, las ventanas abiertas, colgados o en el techo, que la verdad uno no entiende cómo en una década donde ha habido ingresos extraordinarios, no ha habido una política de modernización de los trenes, más bien ha habido todo lo contrario, una corrupción enorme. Primero el secretario de Transporte, Jaime, que sigue dando vueltas, no está preso y que la verdad que mucha de la plata que tendría que abrir los trenes llevó a su cuenta bancaria. Por el otro lado, el gobierno durante todos los años, hasta hace pocos meses de romance con Moyano, lo que hizo fue privilegiar el transporte automotor y desinvertir en los trenes. Claro. Entonces, este es el resultado, el accidente es un accidente, pero es el resultado de una política de transporte que no privilegió nunca mejorar cómo viajan los trabajadores todos los días, ¿no? Yo sé que no están buenas las preguntas para la tribuna, pero ¿quién se debería ser responsable de esto? Digamos, ¿el gobierno, los diputados de la Comisión de Tránsito, Schiavi, de estas muertes? ¿Quién tiene que para TVA? Bueno, el secretario de Transporte seguro, el gobierno. Juan Pablo Schiavi también. Sí, el gobierno, ¿no? Creo que la situación de Jaime, que sigue yendo a los actos del gobierno, que en Córdoba es uno de los referentes principales, esto muestra los resultados de la corrupción, es la contracara de la corrupción, es esto. Así que Schiavi en primer lugar, pero el gobierno en general es responsable. ¿Pero por qué están blindados, digamos? ¿Por qué no le entran las balas? Y bueno, en este tema, así como estamos llegando después de 9 años de gobierno kirchnerista al desastre que tiene que llegar a una situación así para que nos demos cuenta, lo mismo pasa con el petróleo. Una década donde países como Brasil han multiplicado por 10 su producción de petróleo y de gas, nosotros hemos perdido el autoabastecimiento y bueno, después de esta especie de pantalla, ¿no? Porque como ha habido ingresos extraordinarios por la soja, como todos los países, Haití crece al 9%, ¿no? O sea que no es tanto mérito de los gobiernos, sino que hay un contexto internacional muy favorable. Hay países que lo han utilizado realmente para modernizarse
y mejorar la vida de los ciudadanos, y otros que lo han utilizado para otras cosas. La Argentina es lamentablemente es este segundo ejemplo. María Eugenia, si uno se quiere hacer un análisis, en el sentido de que tenemos el 54% que fue el resultado del gobierno nacional, que lo utiliza como una suerte de escudo. Cuando hay una crítica, te tira el 54% en la cabeza. Pero lo que yo apunto es lo siguiente. Vos bien decías recién que son los trabajadores, en su mayoría los que utilizan los trenes, por ejemplo, ¿no? Son los que sufren el día a día de estar apretados como sardinas o como ganado y viajar. Sin poder prever a qué hora van a llegar, porque se atrasan. Pero es precisamente ese núcleo de población es la que votó a este gobierno. Sí, esa es una muy buena pregunta. Lo que pasa es que lo mismo que con los hospitales, los trenes o la jubilación que no te alcanza, eso es algo crónico en la Argentina. Entonces, la clase humilde o trabajadora, en realidad, con tener trabajo le alcanza, aunque tengan que trabajar 5 de la familia para más o menos sobrevivir, bueno, por lo menos tienen trabajo. Entonces, eso es lo que y se pueden comprar no ya la casa, pero al menos el plasma. Entonces, es como una resignación, ¿no? O vivir en la villa, que ahora, ¿no? Los barrios trabajadores no son los que había hace 30, 40 años, sino que es la villa. Pero es como una resignación, todo se ha deprimido. Lo que es llamativo, vuelvo a decir, que es una década, como dice la presidenta, nunca ha habido un crecimiento sostenido, porque no ha habido en Latinoamérica, en la región, un crecimiento sostenido de tantos años, que son los momentos que los países tienen que usar para dar grandes saltos. Pero bueno, esto está llegando a momentos, yo creo que ya críticos. Más críticos, y yo creo que la racha que sube va a empezar a caer, y ahí la mala gestión del gobierno y también la corrupción va a empezar ese blindaje, como le ha pasado a tantos gobiernos, lamentablemente, que creyeron que estaban blindados, pero bueno, cuando uno no hace las cosas bien, a la larga tiene que pagar. Por si no hablas de corrupción, cuando ves a Amado Boudou tocando la guitarra, cantando con La Mancha Rolando y no respondiendo ni diciendo una línea a raíz de todas las denuncias que hay que lo vinculan a la corrupción y a los negocios, ¿qué sensación te da, digamos? ¿No se dan cuenta? ¿Lo hacen porque saben? ¿No les importa las críticas? Y no, lo que mejor es no responder, ¿viste? Es como miente que algo queda, entonces, y es verdad, la gente se cree las mentiras, hoy controla el gobierno, te diría que el 75%, 70% por lo menos de los medios audiovisuales y de muchos medios gráficos, o sea que hay todo ¿Por qué el una 75%? situación. Discúlpame. Porque de los canales de aire, Sí. el canal 9 lo controla el gobierno. Sí. Canal 11 hace buena letra porque a Telefónica le interesa mucho más que no regulen, por ejemplo, los celulares que tienen las tarifas liberadas, ¿no? Y que es el gran negocio de las telefónicas. Entonces, mientras no le toquen los celulares y la tarifa más cara del mundo, casi que hay en Argentina, entonces el 11 también. El canal América hoy está en manos del grupo Vila Manzano, que se alineó. Ya se ve que de Narváez pasó a ser minoritario, salió, pero hoy está alineado con el gobierno. Lo mismo pasa con muchísimas radios. Y después los diarios, quedan 2 diarios, que se los ha demonizado con una propaganda terrible desde la tribuna y desde los canales públicos y los paraestatales. Entonces, ustedes lo saben, es muy difícil encontrar medios independientes, y hay más y más, digo profesionales, no digo críticos, independientes.